Bueno, hoy quiero hablar de un autor que se llama Julius Evola. Es bastante interesante y controversial porque es un filósofo italiano que estuvo asociado al parecer al fascismo italiano. Sin embargo, lo criticó y me parece que tiene algunos puntos interesantes. Básicamente fue un crítico de la modernidad. Es parte de una escuela que descubrí hace poco que se llama tradicionalismo, que no es lo mismo que el conservadurismo. Esta escuela de la que Julius Evola hace parte consiste en una oposición a la modernidad, que es como esta constante, este constante empuje de los límites y del más allá de los límites, bien sea de los límites morales, sociales, de género, culturales, de todo sentido. Es como que la modernidad se caracteriza por la disolución de las grandes verdades, ¿no? Pero lo que me interesa de Julius Evola y el tradicionalismo es que lo que propone Evola es un tradicionalismo anclado a la idea o a un principio divino. Y me parece interesante porque, siendo Nietzsche uno de mis autores predilectos, siempre me pareció o da la impresión de que la crítica que hace Nietzsche a Dios con su gran frase de Dios está muerto, que en realidad es una crítica al cristianismo. Al decir esto, Nietzsche lo que hacía era, lo que estaba haciendo o pretendiendo, era predecir el nihilismo en el que Occidente estaba por sumergirse a partir de esta pérdida de valores tradicionales que lo sostenían. Entonces, como dice Nietzsche, ya nada es verdad. Como que el mundo verdad ya no existe. Y lo que propone Evola es que, bueno, primero hablemos de qué es el nihilismo, de qué es este nihilismo al que Nietzsche se refiere. Porque lo que el nihilismo significa es la creencia en la nada. Es como que, bueno, sí, está pérdida de los valores tradicionales. Hay una... esto, por supuesto, dio pie a los filósofos existencialistas, como Sartre, como Camus, por ejemplo, que son los dos más conocidos. Y es interesante que en la entrada en la modernidad se puso de moda, digamos, estas filosofías existencialistas, porque la crítica que hace Evola al existencialismo es que si la pregunta central del hombre, digamos, de la filosofía es ¿vale la pena vivir o tiene la vida sentido?, que es más o menos lo que propone el existencialismo de Sartre o el absurdismo de Camus, ¿tiene sentido la vida o vale la pena vivirla? O sea, ¿qué tan mal tienes que estar como humano para plantearte esa pregunta? Y lo que propone con el tradicionalismo Evola es volver a las grandes preguntas de ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de la vida? No, o sea, ¿qué le da valor a la vida? ¿Qué es una vida bien vivida? En lugar de ¿vale la pena vivir la vida? Porque muchas veces es más importante la pregunta que la respuesta. Es interesante eso porque muchas veces nos construimos a nosotros y construimos nuestro mundo en base a las preguntas que nos hacemos como personas o como sociedades. Y la cuestión con la modernidad y con el nihilismo inherente a esta nada, donde nada es verdad ya,
que no se sostiene en nada, es que trae como consecuencia el hedonismo. Y el hedonismo es básicamente poner el foco en el placer por el placer mismo, digamos, en la materia, en el mundo del material, que, o sea, tampoco es como este sentido, lo que estoy tratando de decir no es como que deberíamos volver a este sentido cristiano de rechazar la materia y todo la carne es lo malo, sino que esta relación con la materia tiene que estar basada en un valor supremo, divino, digamos, que ordene todo lo demás. Porque si no es hedonismo, es el placer por el placer mismo, y eso lleva al hombre a la perdición, a la degeneración de los valores. Me recuerda un poco al Bushido, ¿no? Que uno de los preceptos del Bushido, que es el código samurái, habla de la lealtad. Y en última instancia, el samurái era leal, digamos, a su rey, pero en última instancia a Dios, al principio divino. Y era, de alguna forma, o sea, esa lealtad a ese principio era una lealtad a sí mismo, al samurái a sí mismo, a su propio honor, a su propio valor. Y tiene mucho sentido, me hace mucho sentido. Porque también una de las consecuencias del hedonismo y del nihilismo es como sobrevalorar las cosas. Ponerle demasiado énfasis a la obtención o apegarse demasiado a los objetos, al mundo de los objetos. Y es como, es el equivalente a esta historia de Platón en la caverna, de que están estas personas que ven sombras que son proyectadas en una pared por otras personas que están atrás con la luz, y uno de ellos se escapa, va al mundo y dice, oh, este es el mundo, esta es la verdad, y vuelve y les puede contar a ellos cuál es el mundo y le dicen que están locos. Ellos le dicen a él que está loco, que el mundo en realidad es eso que ellos ven, esas sombras, esas proyecciones en la pared. Y muchas veces quedarnos en la materia como la verdad última es creer que esas sombras son la verdad última del mundo. Esta frase de Ébola está muy buena, dice: solamente las capas más bajas y obtusas de la sociedad pueden hacer creer que el secreto de la felicidad y la plenitud humana puede residir en lo que se llama el ideal animal, en un bienestar casi bovino, como las vacas pastando, como si la felicidad y el bienestar fuera el equivalente a una vaca pastando, donde tiene su comida todos los días, tiene todas sus necesidades básicas cubiertas, y ya, no hay una trascendencia, no hay un deseo de algo más grande que ti mismo. Es como que, y muchas veces creemos que eso es todo lo que necesitamos, y es un error. Eso es vivir la vida a medias, de forma mediocre. Y eso también tiene otras consecuencias muy interesantes. Por ejemplo, algo que dice Ébola hace una crítica al cristianismo y dice que el cristianismo se convirtió en una serie de ritos exotéricos en los que se perdió en gran parte su valor interno, esotérico, espiritual. ¿Y qué quiere decir esto?
que, o sea, la religión en gran parte, digamos el cristianismo, que es la que más conocimiento tengo, se convirtió en una serie de reglas, ¿no? Como ve a la iglesia los domingos, confiésate, reza al Padre Nuestro, no sé qué, este tipo de cosas. Pero se perdió el sentido del por qué eso, que en realidad es como lo explica Jordan Peterson, es como que necesitamos una estructura, necesitamos reglas, pero también necesitamos el principio que sostienen esas reglas, conocerlo a profundidad, para así saber cuándo el cumplir con esas mismas reglas va en contra de los principios mismos que las sostenían y actuar valientemente para transgredir esas reglas y avanzar como sociedad. Y me encanta esto que dice Jordan Peterson, porque lo leí en un libro que se llama Más allá del orden. Es el primer capítulo que habla sobre esta dualidad entre las instituciones sociales y la creatividad, que es básicamente que esto, como que las sociedades necesitan reglas, instituciones sociales, digamos, o sea, como que para sostenerse, pero a la vez siempre hay un punto en el que esas reglas pueden convertirse en, pueden traicionar los valores que las sostenían y pueden convertirse en trampas. Y es ahí cuando la sociedad valientemente tiene que avanzar, agregar esas reglas y crear nuevas. Claro, el extremo de esto es lo que hoy llamamos el progresismo, que es como una rebelión contra todo, al punto de que todo pierde sentido. Porque es como, o sea, sí necesitamos como que esta puja constante, ¿no? Para avanzar. Pero también el siempre perseguir el límite, el más allá, nos lleva a una degeneración, como ya dije. Como a una rebeldía sin causa. Más o menos. Así que bueno, por ahora quería comentar esto de Julius Evola y más adelante seguiré hablando de este autor que me gusta un montón y sobre otros temas.